Steel Ball Run es a mi gusto la mejor parte de todo JoJo's, y una de las razones es la variedad de personajes y stands interesantes que van actuando sobre la trama constantemente. Esta variedad nos permite poder dividir a los personajes en distintos grupos. Es por eso que el día de hoy vamos a estar hablando sobre todo el grupo de Funny Valentine, el cual iba tras el Cadáver Santo. La idea es charlar un poco sobre cada uno de los personajes y en el caso de que lo tengan, también vamos a hablar un poco sobre sus stands para que todo quede un poco más claro, pero no voy a entrar en muchos detalles porque en un futuro quiero hacer un video explicando todos los stands de Steel Ball Run. El orden de este video va a ser según su primera aparición completa en el manga, así que si te interesa alguno en particular, abajo en la descripción tenés la línea de tiempo con todos los personajes. Pero antes de empezar con el video en sí, te recuerdo que en la descripción vas a tener todos los enlaces a mis redes sociales y la invitación a mi servidor de Discord. Dicho esto, hablemos de los aliados de Funny Valentine. Sandman era el corredor C990, y al igual que otro aliado que vamos a ver un poco más adelante, aparece por primera vez en el primer capítulo de la séptima parte, a pesar de no ser un aliado del presidente en esa primera instancia. La idea inicial de este personaje era la de un indio que quería ganar la carrera Steel Ball Run para poder mantener segura y bajo su control la tierra de su pueblo, en lugar de perderla contra el avance de la sociedad que conocemos hoy en día. O mejor dicho, según sus palabras, quería comprar las tierras de sus antepasados para no perderlas ante el hombre blanco. Durante aproximadamente la primera mitad de la carrera, interactuaba bastante con otros personajes como pueden ser Jairo o Poco Loco, lo cual nos fue ayudando a conocer un poco más sobre este personaje. Pero durante el arco Silent Way, todo cambia drásticamente. Para esa altura de la carrera, Johnny y Jairo ya estaban profundamente metidos en todo el baile del Cadáver Santo, y también habían aceptado que su misión era terminar todo esto como sea mientras evitaban ser asesinados. En el medio de todo este mambo se metió Diego Brando, otro de los aliados de los cuales vamos a hablar más adelante. Y dentro de todo esto, nos enteramos que Sandman se vuelve un aliado de Funny Valentine para trabajar con el británico. Ahí nos enteramos de que Sandman es el usuario del stand In a Silent Way, el cual resultó muy útil combinándolo con Scary Monster para dar caza y casi matar a nuestros dos protagonistas. Como te decía antes, Sandman simplemente quería proteger la tierra de su pueblo y nada más, lo cual termina siendo la razón de que se una a Diego y trabaje para Valentine. Básicamente todo lo que pasa es que Sandman negocia con el gobierno y acepta trabajar para ellos a cambio de comprar las tierras de sus ancestros en lugar de ganar la carrera, lo cual a mi parecer terminó cortando el desarrollo como personaje y nos perdimos un gran pero gran antagonista, el cual se quedó en uno más del montón, pero eso es tema para otro video. Toda esta misión bajo las órdenes del gobierno hace que se enfrente a Jairo y a Johnny, donde este último lo termina matando con un disparo de Task Acto 2 gracias al conocimiento del rectángulo dorado. Ahora, con respecto a su stand In a Silent Way, era un humanoide artificial de corto alcance con varios detalles en su apariencia que claramente apuntaban a toda esta cultura que tenía Sandman. Su habilidad principal, con la cual, como te decía antes, casi mata a nuestros dos protagonistas, era la de poder poner sonidos en objetos como hizo con los dinosaurios de Scary Monster. Por ejemplo, si Sandman coloca el sonido de corte en una escalera y vos la tocas, te cortás junto a la escalera. Como ya te anticipaba antes, Diego Brando es otro de los aliados de Funny Valentine en esta guerra a caballo, y al igual que Sandman, aparece por primera vez en el primer capítulo del manga. Diego era británico y fue uno de los grandes favoritos de la Steel Ball Run gracias a todo su historial previo como corredor, el cual logró ganarse después de muchos años de carreras, entrenamientos, sufrimientos y rumores. Él nació en una familia extremadamente pobre, la cual intentó matarlo tirándolo a un río, pero a medio camino su madre se arrepintió y se tiró para salvarlo. Después de un rato, río abajo, son ayudados por un hombre que pasaba por ahí y gracias a eso pudieron conseguir una muy pobre estabilidad trabajando en una granja. En ese lugar, gracias al consejo de su madre durante una situación extremadamente difícil, Diego pudo darse cuenta de su gran talento para tratar con los caballos y después de una larga vida dedicándose a estos animales, cerca de sus 20 años, junto a su caballo Silver Bullet, se inscribió en la Steel Ball Run y corrió codo a codo con los mejores y más sorprendentes corredores del mundo. Si bien había tenido una carrera reñida con nuestros protagonistas, durante el arco de Scary Monster es donde realmente se entera de todo el tema del Cadáver Santo y ahí, gracias a conseguir uno de los ojos, se termina metiendo de lleno en el tema. Esto hace que se termine contactando con el gobierno de los Estados Unidos. Durante el arco de Silent Way, al igual que Sandman, termina trabajando para Funny Valentine. La oferta de Diego era muy completa y muy directa. Su plan era venderle partes del cuerpo e información sobre el intruso que resultó ser Lucy Steele a cambio de la isla de Manhattan. Esta oferta es aceptada por
por el presidente Funny Valentine y a raíz de eso empieza a trabajar junto a Sandman para darle caza a nuestros protagonistas. Después de varios sucesos donde el propio Diego se revela contra Funny Valentine, su muerte llega a manos del presidente durante el final del manga. Diego Brando junto a Hot Pants fueron a pelearle a Valentine luego de haber descubierto el secreto de Day4C, pero por un par de descuidos, Diego termina siendo cortado a la mitad por un tren y se muere. Como te decía antes, Diego Brando era un usuario de stand, y por temas del cadáver santo y lo que pasa con el Dr. Ferdinand, su stand termina siendo Scary Monster y como te decía antes, lo termina combinando con el stand de Sandman para darle caza a Johnny y a Jairo. Este stand era súper fácil de entender. Básicamente, puede contagiar a otros seres vivos para que se vuelvan dinosaurios bajo sus órdenes. Podía convertirse en dinosaurio a él mismo y una de las características más importantes es que al ser medio un dinosaurio, Diego tenía otras ventajas físicas y sensitivas de estos bichos. Siguiendo con un personaje que dentro de poco va a ser adaptado al anime, tenemos a Oye Como Va, el cual fue un terrorista del reino de Nápoles, el mismo país del cual era Jairo Zeppeli, y lo conocemos durante el segundo stage de la carrera cuando va tras el Zeppeli, Johnny Joestar y Mountain Team. Este tipo intentó matar al rey de Nápoles poniendo unas bombas aproximadamente 2 años antes de la carrera, lo cual obviamente nos quiere decir que era un opositor de la realeza, pero para su mala suerte el rey no estaba en el carro donde puso la bomba, así que en su lugar la explosión terminó matando a 5 personas, entre las cuales había unos niños. Oye Como Va era usuario de stand, el cual a mi forma de verlo era uno de los stands más feos de todos. Boku no Rizumu o Kitekure fue un stand que consiguió su nombre en el artbook Jojo Beller. Es de corto alcance y básicamente era un stand que le permitía a su usuario colocar bombas a las cosas que toque y no mucho más. Este tipo se murió peleando en el agua contra nuestros protagonistas después de que Jairo se aprovechara de unas telarañas y las uñas giratorias de Johnny para darle de lleno en la boca con una de sus bolas de acero. Después del terrorista explosivo tenemos a los aliados que probablemente menos interés me generan. Los asistentes del presidente básicamente son esos boludos que andan de acá para allá con el presidente Valentine a lo largo de todo el manga. Su tarea principal es informarle al presidente sobre temas o situaciones interesantes que van sucediendo a lo largo de toda la Steel Ball Run con respecto al cadáver santo, pero sin duda lo más importante que hicieron fue negociar con Diego Brando durante el arco de Silent Way, como te decía antes. También pudimos verlos intentando drogar a Lucy Steele durante el arco de Ticket to Ride, pero sinceramente no son personajes con gran trascendencia en la séptima parte. Están por ahí rompiendo las bolas y no mucho más. Obviamente no son portadores de stand, pero hay 2 curiosidades bien curiosas de estos personajes. Según la hoja de personajes que Araki le dedicó al presidente Funny Valentine en su libro Nuevas técnicas de manga, el rol de estos personajes están inspirados en Sasaki Sukesaburo y Atsumi Kakunoshin del drama televisivo Mitokomon. La otra curiosidad es que a pesar de sus muertes, en el capítulo 22 de JoJo Leon hay 2 personajes con apariencia prácticamente idénticas y por lo que podemos leer, también trabajan para el gobierno mientras persiguen a Johnny Joestar hasta Morio después de que este robara el cadáver santo. Fritz von Stromheim es un personaje que si bien aparece mencionado durante el capítulo 12, recién lo conocemos realmente en el capítulo 25, el cual al mismo tiempo es también su última aparición, así que como podrás imaginarte no tuvo gran relevancia. Obviamente este personaje es la versión de este universo de Rudolf von Stromheim, el cual fue un personaje muy importante de Battle Tendency. Este personaje no es usuario de stand ni tampoco tiene mucha información de valor por detrás. Lo único que podríamos mencionar como interesante en cuanto a su individualidad es que al parecer era bueno montando a caballo, ya que terminó séptimo en el primer stage de la carrera y que tiene modificada su mano derecha para tener un arma incrustada. En relación a la historia, aparece a unos 20 kilómetros de la meta del segundo stage y es uno de los que Johnny Joestar llamó terroristas porque van detrás de Jairo. Al igual que mencioné con Oye Como Va, Stromheim es uno de los nuevos personajes que vamos a ver adaptados en el anime de Steel Ball Run. Con respecto a su final, no hay mucho de lo que hablar. Jairo le tira un par de bolitas y le gana. La realidad es que esa pelea fue muy corta y no aporta demasiado. Muy seguido a Stromheim tenemos a Porcupine Hat Kid, que también aparece durante el segundo stage de la Steel Ball Run. Sobre este personaje tampoco sabemos demasiado. Por lo poco que podemos ver es bastante raro, no termina de familiarizarse con ciertas cosas normales como lo son una lapicera y tiene una forma de hablar bastante extraña que se nota más que nada en japonés. Lo único más interesante de este personaje es que según lo que él mismo dice, quiere ayudar a Valentine
Valentine en esto de conseguir el cadáver santo para que lo reconozcan de alguna manera, ya que por lo que podemos ver es consciente de que la gente lo menosprecia bastante y que lo viven tratando de pelotudo. Es un usuario de stand, el cual hizo sufrir muchísimo a Johnny y a Jairo. Su stand, Wired, es un stand de reconocimiento de corto alcance y lo conocemos en los mismos capítulos donde aparece Tusk, el stand de Johnny Joestar. El stand de Pork Pie básicamente tiene unos cables que pueden teletransportar cosas o seres vivos a través de un plato con agua. Vimos que lo hizo con caballos, también vimos que puede usar plumas para mover estos cables y también podríamos interpretar que su alcance no es extremadamente grande debido a que el plato con agua que utilizan no es de grandes medidas. Su final fue a manos de la rotación de Jairo Zeppeli en una de las partes del cadáver santo que Pork Pie creía que había ganado. Durante el tercer stage, cuando conocemos el Scary Monster de Diego Brando, también conocemos al Dr. Ferdinand. Este tipo es geólogo, paleontólogo y tiene una personalidad muy pero muy particular. Hay varios momentos donde lo vemos discutir o decir cosas que nos delatan esta personalidad peculiar que él tiene y que a mi parecer resulta entretenida de leer. Según sus palabras, la prosperidad y el respeto son de las cosas más importantes en el mundo. Es por eso que, según sus palabras, el cadáver santo que está intentando conseguir para Valentine podría traer prosperidad para Estados Unidos. Su muerte fue posterior a la pelea que tuvo con nuestros protagonistas, ya que indirectamente por culpa de estos últimos terminó muriendo por el ataque de unos pumas cuando intentaba quedarse con los ojos del cadáver santo. Y como más o menos te decía antes, su stand era Scary Monster y no vale la pena volver a explicar. Durante el inicio del cuarto stage de la Steel Ball Run conocemos al legendario Ringo Routagain. Este personaje era alguien muy particular y tenía una peculiar obsesión con los duelos. Tiene una historia muy dolorosa donde nos enteramos que lo han intentado violar, vio cómo mataban a su familia y antes de morirse se batía a duelos en busca de superarse a sí mismo. Esta idea hace que logre identificar a aquellos que sean realmente capaces de poder matarlo. Es por eso que en primera instancia se niega a enfrentarse en un duelo contra Jairo Zeppeli, ya que según sus palabras no tenía la voluntad o determinación para poder hacerlo, mientras que Johnny Joestar sí podía hacerlo. Ringo hace varios hincapiés interesantes donde se pone a analizar la visión de las personas con respecto al mundo, pero una de las que más me gustan a mí es que él encuentra una diferencia entre los valores sociales y los valores personales, creyendo que la verdadera fuerza reside en descubrir estos últimos y que una vez que se logre se puede recorrer el camino de la luz y vivir en el mundo de los hombres. Después de conseguir su stand, Ringo Routagain, según sus palabras, se dedicó a pagar una deuda con Valentine, ya que según lo que podemos leer, está agradecido con el presidente ya que reconoció el valor de su habilidad de stand. Su final fue a manos de un transformado Jairo Zeppeli. A lo largo de este duelo, nuestro protagonista crece y consigue ese entre comillas valor humano del cual hablaba Ringo Routagain. Así que después de un fuerte duelo que muestra varios puntos interesantes, Ringo cae a manos de Jairo Zeppeli al mismo tiempo que ambos se reconocen. Como te decía recién, Ringo era un usuario de stand y de hecho de uno bastante particular y que a mí me gusta muchísimo. Mandom era un stand que controlaba el tiempo, ya que cada vez que Ringo giraba la rueda de su reloj de alguna forma, Mandom retrocedía el tiempo 6 segundos atrás, pero hay algo muy curioso. Las personas que caigan en este retroceso mantienen los recuerdos que vivieron durante esos 6 segundos. Es por eso que todos los personajes que vimos que afectaba terminaban sumamente desorientados cuando entre comillas volvían en sí. También durante el cuarto stage conocemos a Blackmore, el cual por muchísima diferencia es usuario de uno de los stands más emblemáticos de toda esta séptima parte. A este tipo lo conocemos durante el movimiento kamikaze que hace Lucy Steele para infiltrarse en un departamento del gobierno con la idea de ayudar a Steven Steele. Por lo que podemos ver, Blackmore es un super asesino con una profunda lealtad hacia Valentine, aunque a decir verdad se ve temporalmente corrompido por la tentación de quedarse con el cadáver santo en lugar de dárselo al presidente. Según sus palabras, su muerte es una especie de castigo por sus pensamientos egoístas, pero de igual forma termina reconociendo al presidente Valentine como el más digno de todos para quedarse con el cadáver santo. Si bien con otros personajes no destaqué ciertas habilidades, creo que es sumamente importante mencionar la capacidad analítica que tenía Blackmore, ya que sin ella no hubiera podido descubrir a Lucy Steele como la infiltrada que sacudió al gobierno durante unos minutos. Además, es uno de los pocos personajes que durante esta séptima parte
parte pudieron ver a Jesús. Su muerte fue a manos de Jairo Zeppeli durante el arco de la Tumba Verde, en el cual vemos que Lucy Steele se empieza a relacionar con nuestros protagonistas, pero antes de eso, Blackmore mató a Mountain Team por haber ayudado a escapar a Lucy y posteriormente encubrir todo este tema. Como te decía en su presentación, Blackmore es usuario de stunt y no de uno cualquiera. Su stunt Catch the Rainbow es uno de los más emblemáticos de toda la parte y la verdad es que es súper épico. Básicamente lo que podía hacer este stunt es manipular la lluvia de varias maneras, pero la más recordada por todos es que podía como congelar las gotas o mejor dicho inmovilizarlas para hacerlas flotar en el aire. Gracias a eso lo pudimos ver caminar sobre gotas de lluvia, detener sangrados, también podía volverse intangible y viajar a grandes velocidades. Volviendo a personajes mucho menos interesantes, tenemos a los Eleven Men, que aparecen durante el sexto stage de la Steel Ball Run y la realidad es que no se sabe un porongo sobre esta gente. Básicamente son asesinos super profesionales y sincronizados que persiguen a nuestros protagonistas mientras que estos están lidiando con los problemas generados por Sugar Mountain. Estos tipos son 11 de los cuales 10 murieron y solo queda uno, con el cual Johnny hace un intercambio ofreciéndole partes del cadáver santo para deshacerse de él al mismo tiempo que intentaba terminar con la entre comillas maldición de Sugar Mountain. Estos tipos son usuarios del stand Tattoo You, el cual es un stand compartido entre estos 11 y básicamente permite que los 11 hombres se fusionen entre sí usando los tatuajes de sus espaldas como portales, para que después puedan reaparecer a través de ellos como ellos quieran. Esto permite a los hombres esconderse unos dentro de otros para evitar ataques. Incluso si un miembro del grupo se muere con compañeros dentro, los que están dentro de los tatuajes salen como si nada hubiera pasado. También durante el sexto stage conocemos a Mike O, el cual es uno de los personajes que a mí me gustaría enfrentar si yo fuera usuario de stand. Sobre este tipo tampoco sabemos casi nada, debido a que es bastante secundario, pero sí podemos destacar su profunda dedicación para el trabajo bajo las órdenes de Valentine. Y de hecho, lo podemos ver bastante incómodo o molesto sobre eventos que pasaron entre comillas frente a sus ojos, como por ejemplo todo lo que pasa con la primera dama, ya que en parte se siente responsable. Su muerte se dio a manos del crime starter de Hot Pants, el cual lo ayudó a que termine explotando durante su pelea en el baño de un edificio del gobierno. Mike era usuario del stand Tubular Bells, el cual básicamente le permitía crear animales de globos semiautomáticos que pueden seguir a un objetivo, el cual cuando lo encuentran se meten en su cuerpo y lo lastiman desde dentro. Durante el mismo sexto stage también conocemos a Weka Pipo, el cual es un personaje bastante interesante. Después de ser obligado a abandonar el reino de Nápoles, dejando atrás a su hermana casi ciega, llega a Estados Unidos y empieza a trabajar para Fanny Valentine. Y una de sus cosas más interesantes es que tiene una técnica con bolas similares a la de la familia Zeppeli, aunque obviamente no es la misma. Como te decía antes, este tipo aparece durante el sexto stage junto a Magenta, donde pelean contra nuestros protagonistas por el cadáver santo, aunque después de eso se termina siendo medio aliado de Jairo e intenta ayudar a proteger tanto a Lucy como a Steven Steele. Su muerte se dio durante el que para muchos es un arco bastante confuso. A lo largo del primer arco de Day 4C, o más conocido como quien le disparó a Johnny Joestar, Weka Pipo se ve afectado por la habilidad de stand del presidente y termina chocando con su otra versión paralela. Weka Pipo no era un usuario de stand, pero como te decía antes, era portador de una habilidad de rotación similar a las bolas de acero de la familia Zeppeli, la cual también proviene del reino de Nápoles y tiene una habilidad bastante interesante. Estas bolas tienen como una especie de bolitas chiquitas llamadas satélites, que están unidas a la bola principal y pueden separarse para golpear por sí solas. Si los satélites no alcanzan su objetivo, las ondas de choque que generan provocan negligencia gemiespacial, lo cual causa que la víctima pierda toda la sensibilidad en el lado izquierdo de su cuerpo. Como te decía antes, Magenta era compañero de Weka Pipo y también aparece durante el sexto stage. El personaje en sí, para mí, no es muy interesante, pero se destacan varios malos hábitos o malas actitudes y un gran intento de entablar amistad con su compañero de trabajo Weka Pipo. Este tipo termina hundido en el río Delaware, después de pelearse contra Weka Pipo, pero hay algo muy curioso en todo esto, y es que su stand, del cual ya vamos a hablar, lo protege a tal punto de que existe la posibilidad de que sea inmortal por mucho que siga hundido en el río, así que no se sabe del todo si está muerto o no, pero si me preguntan, para mí este tipo está más muerto que otra cosa. Como te decía recién, Magenta es usuario de stand y de hecho de uno bastante particular. Su stand
20th Century Boys es una armadura que cubre al usuario de todo tipo de ataques cuando éste se arrodilla. El problema con este stand es que solamente es de defensa y no permite que Magenta Magenta ataque durante su uso. Debido a la naturaleza de este stand, es bastante inútil contra ataques sorpresas y movimientos similares, así que una forma muy efectiva de matar a su usuario es agarrarlo de espaldas en un momento inoportuno y listo, le cortaste el cuello. Acercándonos al final del video tenemos a Axl Rowe, que aparece durante el séptimo stage de la Steel Ball Run, pero más específicamente durante el arco de Civil War, el cual, como dato, es de mis arcos favoritos. Este tipo tiene una búsqueda relativamente similar a Ringo Road Again, ya que va entre comillas detrás de un objetivo personal, el cual en este caso es un deseo de purificarse de sus pecados para librarse de los fantasmas de sus antiguos camaradas que lo persiguen. Durante su juventud fue reclutado por el ejército y para evitar los horrores de la guerra cayó en el alcohol, lo cual, sumado a su idea de priorizar su vida ante cualquier situación, hizo que no alertara de un ataque a sus compañeros, dejándolos morir para poder salvarse a sí mismo. Su muerte fue bastante peculiar, ya que durante su pelea contra Johnny Joestar, si bien nuestro protagonista usa su Task Acto 3, es Fanny Valentine quien lo termina rematando de un disparo para poder llevarse el cadáver santo. Axl Rowe era usuario del stand Civil War, el cual era de largo alcance y de ataque psicológico. Este stand tiene una personalidad burlona y arrogante que infunde culpa en las personas para manipularlas. La habilidad principal de Civil War es manifestar objetos o personas que un objetivo ha dejado atrás, abandonado o hacia los que siente culpa. Esto lo pudimos ver con el ratón de Johnny y otras cosas. Pero además hay algo bastante interesante con este stand. Si Axl Rowe o cualquier otra persona dentro del alcance de Civil War muere y su agresor siente la más mínima culpa por haberlo matado, la víctima vuelve a la vida y la culpa y los sacrificios del usuario se manifiestan para atacar al agresor. La víctima revive en lo que Axl Rowe describe como un estado purificado con todos sus pecados absueltos, ya que el asesino carga con el peso de los pecados de su víctima. Finalmente, la víctima revivida es invulnerable al ataque del asesino, ya que persiste debido a la culpa que siente su agresor. Si bien todavía nos queda uno, vamos a hablar del que para mí es realmente el último aliado de Fanny Valentine en esta lista. Durante el octavo stage conocemos a Disco, que pelea contra Jairo en un intento de separarlo de Johnny en Filadelfia. Disco es bastante callado y cauteloso, pero no sabemos mucho sobre él. No sabemos sus objetivos, no sabemos sobre su relación con el presidente, ni tampoco sabemos un carajo. Su muerte fue a manos del Zeppeli gracias a un truco para aprovecharse de la luz, con el cual pudo confundir a Disco con el funcionamiento de su propio stand. Este tipo era usuario del stand Chocolate Disco, y a muy resumidas cuentas era una especie de cuadrícula con filas etiquetadas con letras y números que aparece frente a sus pies. Al presionar uno o varios botones de una botonera que tiene en el brazo, cualquier proyectil u objeto volador puede ser transportado instantáneamente al área o áreas correspondientes para intentar lastimar a la persona que está ahí. Por ejemplo, durante su pelea contra Jairo pudimos ver que transporta una de las bolas de acero del Zeppeli para pegarle de lleno. Por último, dentro de este video tenemos al Diego Brando paralelo. Como ya te adelantaba en la parte anterior de Disco, yo no considero del todo a este personaje como un aliado del presidente, ya que más que un aliado o subordinado es un plan de emergencia, pero de igual forma creo que vale la pena incluirlo dentro de este video. Sobre esta versión de Diego Brando no se sabe nada, pero aparece en el final del manga gracias a que Valentine lo usa como su último plan para intentar ganarle a Johnny Joestar después de que este último le disparara con la rotación infinita de Task Acto 4. Este personaje sigue los consejos de Valentine para poder quedarse con el cadáver santo, al mismo tiempo que casi gana la carrera, pero termina siendo descalificado después de morirse indirectamente gracias a Lucy Steele. Ella le mostró la cabeza del Diego Brando del entre comillas mundo original, y esto hizo que se muriera por chocarse con su otra versión, al igual que pasó con Weka Pipo. Esta versión de Diego Brando también era usuario de Stand, pero en este caso era usuario de The World, el cual no creo que necesite explicación, pero por si las dudas, básicamente era un stand de corto alcance que podía controlar el tiempo como el stand de Ringo Road Again, pero en este caso su habilidad le permitía detener el tiempo durante aproximadamente 5 segundos, en los cuales solo Diego y su stand podían moverse. Con todo esto, abarcamos a todos los aliados del presidente de los Estados Unidos, Fanny Valentine.
Como te decía al principio del video, no expliqué en mucho detalle todos los stands porque quisiera hacer una guía donde pueda explicar todos y cada uno de los stands de estilo Al Run. Supongo que ya te diste cuenta que dejé afuera de este video al propio Valentine, y es que él no es aliado de él mismo. Además, quisiera hacer un video dedicado a ese personaje en particular, así que me dejo todo lo que tengo preparado para cuando llegue ese momento. Espero que te haya gustado el video, en caso de que sea así, te agradecería muchísimo que me dejaras tu like, tu suscripción y tu comentario contándome qué aliado de Fanny Valentine es el que más te gusta y cuál es el que menos te gusta. Dicho todo esto, me despido.